Ya. Aquí tengo la relación de el dominio del tiempo y la frecuencia para analizar circuitos RLC. Aquí dice, las relaciones de los elementos de resistencia, bobina y capacitor están dados por, aquí tenemos la ley de Ohm para la resistencia. El voltaje es igual a resistencia por corriente. En el dominio de la frecuencia, esto está dado por resistencia y corriente. Aquí en sí solamente cambia la notación, ¿no? Uno es en mayúscula y el otro es en minúscula, si se pueden dar de cuenta aquí, ¿no? Cuando trabajamos en el dominio del tiempo, trabajamos en minúscula, en el dominio de la frecuencia, en mayúscula. Para los inductores, tenemos el voltaje es igual a la inductancia. En este caso tenemos la variación de la corriente con respecto del tiempo. Para el dominio de la frecuencia tenemos aquí, ¿no? Número complejo, ¿qué se llama esto? Frecuencia angular, em, inductancia y corriente. Luego tenemos capacitor. La corriente es igual a la capacitancia, variación del voltaje con respecto del tiempo. Y en el dominio de la frecuencia, el voltaje es igual a la corriente sobre el número complejo, omega, por la capacitancia. ¿Ya? Entonces, estos casos los vamos a ir viendo en los posteriores capítulos. Primero vamos a comenzar a analizar respuesta natural y respuesta forzada. Aquí tenemos lo de arriba, es lo mismo que solamente está aumentado lo que es la notación, ¿no? Aquí el simbolito para la resistencia, para la bobina, para el capacitor, ¿ya? Aquí tenemos para el voltaje en el inductor, en el capacitor, igual en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser resolver este ejercicio que dice a ver, lo voy a aumentar un poquito. Yo creo que ahí. Para el circuito de resistencia 4 ohmios, luego tenemos inductancia 8 milihertz, luego tenemos la FEN de 6 voltios, determine el valor de la constante de tiempo. Punto. Pregunta, ¿cuál es el valor de la corriente en el circuito? A 250 microsegundos después de cerrarse el interruptor. Luego tenemos, ¿cuál es el valor de la corriente final estable? Luego tenemos cuánto tiempo le toma a la corriente alcanzar el 80% de su valor máximo. Entonces, tenemos varios incisos. Ahora, hay también dos formas o tres formas de desarrollar este ejercicio. Ya, la primera es la larga, que vendría a analizar este circuito, pero en base a una ecuación de primer grado, y tendría que utilizar derivadas parciales, o también tendría que adaptarlo a la forma de ecuaciones de primer grado para poder desarrollarla. A ver, les voy a compartir entonces dónde está la pizarra para resolver el ejercicio. Aquí tenemos este ejercicio, entonces lo primero que vamos a sacar serán los datos y en base a eso vamos a comenzar a desarrollar. Entonces aquí vamos a subrayar lo que nos importa. A ver, con rojito. ¿Listo? Antes de rayar un momento, voy a mover esto, me está estorbando. Ahora sí. Ahí está. Para el siguiente circuito, ya tenemos dato la resistencia, la inductancia y la FEN, ¿no? Que vendría a ser el valor de la fuente de voltaje. Datos. Pondremos primero esos tres de datos. A ver, esto lo quitaremos porque me va a estorbar. Ahora sí. Datos, dos puntos. Ya. ¿Qué más? A ver, voy a necesitar esto.
Ya. R igual 4 omega. ¿Dónde está? Aquí está, perfecto. Luego, inductancia, L, igual 8 milihenrios, ¿ya? H es henrios. Henrios. Son las unidades que tiene la bobina. Luego tenemos la FEM, igual 6 voltios. Ya está. Luego, coma, determine el valor de la constante de tiempo, ¿no? Bien, entonces, la constante de tiempo. Ahora, aquí hay lo siguiente, ya tal vez lo he explicado muy rápido en la parte teórica. Para la próxima clase voy a hacer otra diapositiva. Aquí tenemos lo siguiente, ya. Tenemos circuitos RL. Tenemos circuitos RC. Tenemos circuitos RLC. Ya tenemos esos tres. Ahorita el que estamos analizando en este momento es bobina y resistencia. Es el primero. Ese estamos analizando. Estos dos lo vamos a dejar para la próxima clase. Y si es que nos alcanza tiempo, esta para la subsiguiente ya sería, ¿no? Para finalizar. Ya, si es que nos alcanza tiempo, la próxima clase analizaríamos los dos ejercicios. Vamos a ver. Ya, entonces, primero, como estoy analizando un circuito RL, ya, aquí me dice, determine el valor de la constante de tiempo. Ya, aquí podemos observar este circuito. Voy a realizar lo siguiente. Está bien así. Ya, la corriente va a circular en ese sentido. Ya, estoy poniendo así, va a circular. Ya. Ahora, aquí noten la flechita. Esta me indica que en T, aquí lo voy a escribir. Hay aquí tres casos, los cuales podemos tomar en cuenta, que vendría a ser uno. T menor a 0. T igual a 0. Y T, le estoy poniendo periodo, T mayor a 0. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque aquí esto depende, en este caso, del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un switch. Si es que no tuviese un switch, no tendría que considerar tanto esto. ¿Ya? Mucho también depende del enunciado del problema. Aquí, por ejemplo, tengo 250 microsegundos y a ver, por aquí la corriente alcanza 80% de su valor máximo. Ya, eso igual está haciendo referencia al tiempo de forma implícita, pero aquí tengo tiempo, ¿ya? Como tengo tiempo aquí, aparte de que hay la presencia de un switch aquí, entonces, en este instante, en T menor es igual a 0, significa que este circuito está abierto, ¿ya? Cuando sea T igual a 0, el circuito va a estar cerrado ahí. Ahora, para T mayores a 0, no me da una condición aquí el problema. No me dice si ha vuelto a su posición anterior o si se ha quedado ahí, no me dice. Entonces, como no me dice, para T mayores a 0, yo voy a considerar que el circuito sigue cerrado, porque aquí no me dice el problema, ¿no? No me dice que para T mayores a 0, nuevamente se ha abierto el circuito. Entonces, para T mayores a 0, yo voy a considerar que el circuito sigue cerrado, ¿no? En T menor o igual a 0, el circuito está abierto. Luego han llegado, en T igual a 0, han cerrado el circuito.
ya ha permanecido ahí para t mayores a 0. Para estos dos casos, el circuito está cerrado. Este interruptor está tal como lo puedo apreciar aquí. Para t mayores a 0. Entonces, aquí tal vez, para que se entienda un poquito mejor, podría ser lo siguiente. A ver, esto lo voy a eliminar. Vamos a darle delete a esto, igual deberíamos darle. Ya esto que se quede, todavía no le voy a dar delete a eso. Porque aquí hace referencia a la constante de tiempo, ¿no? La constante de tiempo. ¿Qué es la constante de tiempo? Esta mucho depende de el circuito que esté analizando, ¿no? Si va a ser RL o RC. Cuando tengo RL, estos circuitos dependen de una constante de tiempo. Esta constante de tiempo es conocida como tau. ¿Ya? Entonces, su simbolito es este. S. Esa vendría a ser la constante de tiempo, tau. Ya, para tau, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 y 5 segundos. Ya, hay que ver cómo se comporta este elemento pasivo. Ya, si es que nos alcanza tiempo, voy a realizar ejercicios con elementos activos, ¿no? Aquellos que generan ganancia. Ese es un elemento pasivo, al igual que este. Este igual es un elemento pasivo. ¿Ya? Pero este mucho depende de cómo esté el circuito. Si está abierto, está cerrado, mucho depende de eso. Más que todo cuando analizamos capacitores. La próxima clase vamos a analizar capacitores. ¿Ya? Entonces, tau, pero aquí la pregunta es la siguiente. Tau ya es una constante del tiempo. Entonces, ¿cómo determino esa constante del tiempo? Porque aquí me dice, determina el valor de la constante de tiempo. Ya. Ahora hay dos relaciones para tau. Una vendría a ser para esta configuración. Para LC. Cuando tengo un circuito RL, cuando tengo un circuito RL, tau no es más que la resistencia, o perdón, la inductancia sobre la resistencia. ¿Ya? Y no se nota, pero ya lo he dibujado, o ya lo he escrito. ¿Qué ha pasado? No se escribió. Ya. Tau, ¿no ve? Tau como tal es igual a la inductancia sobre la resistencia. Y cuando analizo un circuito, ¿dónde está? RC, tau es igual, le estoy poniendo T normal, ya luego le voy a poner tau como está en el simbolito del lado izquierdo, es R por C. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta eso a la hora de determinar la constante. Si es que analizo un circuito RL, sería inductancia sobre resistencia. Y si es que analizo un circuito RC, sería resistencia por capacitancia. ¿Ya? Esa es la constante del tiempo. Entonces, esto lo elimino. Aquí voy a determinar tau, pero primero sacaremos todas las incógnitas y datos. ¿Qué más tengo? Pregunta. ¿Cuál es el valor de la corriente en el circuito? 250 microsegundos después de cerrar el interruptor. Ya, entonces aquí, como les decía, primero pondremos el dato, antes de continuar, este dato de aquí. A esto le voy a nombrar como inciso A, ¿ya? Inciso A. Inciso A, ya. ¿Cuál es el valor de la corriente, no? ¿Cuál es el valor de la corriente? Ya, corriente, incógnita. Entonces aquí te pongo como incógnita corriente. Pero esta corriente depende del tiempo, ¿no? Del tiempo t. Pero ese tiempo t sabemos que es igual a esto, ¿no? Me está diciendo
¿Cuál es el valor de la corriente en el circuito a 250 microsegundos después de cerrarse el interruptor? Entonces, me está dando el tiempo, ¿no? Entonces, aquí, I de t le estoy poniendo, pero directamente para evitarnos problemas le pondremos 250, ¿no? Microsegundos. Bueno, las unidades no lo pondré, ¿no? 250 micro. Listo. Eso hay que determinar. Y le ponemos como incógnita. Ahí está. Luego continuamos. Otra pregunta. Otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es, sí, esta es, ¿no? ¿Cuál es el valor de la corriente final estable? Ya, entonces, ¿cuál es el valor de la corriente, ¿no? Al final, cuando está estable, ¿no? Ya. Aquí esto está haciendo referencia más que todo a lo que les decía al principio, ¿no? Que en este tipo de circuitos hay una respuesta natural y una respuesta forzada, ¿ya? Entonces aquí hace referencia a la respuesta natural. Aquí entonces le voy a poner inciso B, con negritas hizo. Ya animo, aunque ahí está. Ya. ¿Cuál es el valor de la corriente al final, no? Entonces la corriente, aquí igual va a ser, no me está saliendo la anotación de hace rato. Se ve diferente. A ver, un poquito más arriba subí. Ahí, justo ahí. Ya. Aquí igual tengo que determinar la corriente. La corriente depende del tiempo. Ahí está, del tiempo. Pero en este caso, ¿cuál es el valor de la corriente? Al final, ¿no ve? Al final. ¿Cuándo va a ser el final? Aquí lo pondré nomás, lo voy a dibujar para que luego sea un poquito más fácil. A ver, esto lo voy a traer aquí, ¿ya? Vamos a... Esto igual. Ahí, ¿ya? Esto sería... Y que depende del tiempo. Ahí está. Y que depende del tiempo. Listo. Ahora nuevamente voy a dibujar esto para que se entienda mejor. Aquí. Y luego nuevamente voy a dibujar aquí. ¿Ya? Y aquí arriba voy a poner el switch se encuentra abierto para T menor a 0. ¿No ve? Para un tiempo antes. Antes en este caso, para un tiempo antes, T menor a 0. Estaba abierto el circuito. Ahora, lo malo es que no puedo deshacerme de este switch. A ver cómo lo hago. Tal vez quiero borrar ese switch, porque cuando T sea igual a 0, el switch ya va a estar cerrado. Entonces, yo quiero eliminar eso. No hay gomita. A ver, voy a sacar otro. Listo. Y tengo que sacar otro más. Ya, esta vez me quedó una línea. Ya, a ver. Entonces, un poquito tú, movete. Justo ahí. Ya, perfecto. Aquí, con rojito. Ya. Como les decía entonces, aquí miren, para T menores a 0, el switch se encuentra abierto. ¿Ya? Aquí, para un tiempo de 250 microsegundos, el switch va a estar cerrado. Va a estar cerrado. Ahí está. El grosor le aumentaremos de esto. Listo. De este estado ha pasado a este estado en T igual a 0. Y aquí le pondremos T igual 0. T mayor o igual a 0 le podríamos poner ahí también.
A T igual a 0 le pondremos. Listo. Aquí entonces, ahora observen esto, miren. Van a observar esto para evitar. Ya, en T menores a 0, el switch se encuentra abierto. Esta corriente que he dibujado, ¿no ve? Así como tal, está circulando por aquí, pero solamente llegó hasta ahí. No hay, en este caso, flujo de corriente. O si hay. No hay. No hay, ¿verdad? La corriente sale por positivo, viene hasta aquí, está abierto, ya no puede pasar. Ya no puede pasar. Por lo tanto, la corriente, para este instante, esto no quiero mover esto. Esto, lo quiero mover todo. ¿Por qué se mueve? Está vectorizado esto, che. Se llama vectorizado cuando tiene estos puntitos. Esto mayormente tienen los dibujitos. Los dibujos animados que ven, así vectorizado, ahí van moviéndolo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ya, pero eso es otro tema, ahí voy a borrar esto, se ha vectorizado, che. Yo quería una línea recta, no quería un vector. Ya, entonces, como les decía, en T menores a 0 no hay flujo de corriente. Aquí, para ser así precisos, y es igual a 0. Listo. Ahora a este otro, cuando T es igual a 0, el switch viene y se cierra. Como les decía, el switch viene y se cierra. Va a haber flujo de corriente, así, ¿no? Listo. Ahí está. En T igual a 0 hay flujo de corriente. Aquí le pondremos entonces y que depende del tiempo. Por el momento, luego vamos a analizar. ¿Ya? Ahí para los dibujitos. En este instante depende del tiempo. O ya podríamos ponerle también. Aquí dice T igual a 0, ¿no? Y aquí dice I depende del tiempo, ¿no? Pero en el instante T igual a 0. Entonces, esto va a ser I 0. Así sería. ¿Ya? Ahora analicemos este otro. Este otro igual lo tengo que borrar. Lo tengo que borrar. Está bien, perfecto está. Esto le borramos nomás. ¿Ya? Listo. Bueno, un poco más sería. Ya, que se quede. Ya, entonces, para T mayores a 0, el switch va a seguir cerrado. Ahí está. Sigue cerrado el switch. Aquí, para T mayores a 0. Eso es lo que está ocurriendo en estos tres estados. ¿Ya? Para finalizar esto de los dibujitos, voy a poner lo siguiente. Aquí igual voy a dibujar. Como el circuito se encuentra cerrado, va a haber flujo de electrones, o sea, va a circular la corriente, ¿no? Esa resistencia me estorba, ya ni modo. Ahí está. ¿Ya? Entonces aquí, para T mayores a 0, como les decía, la corriente depende del tiempo. ¿Ya? Ahora volvemos a donde estábamos. Miren, la corriente depende del tiempo. Para T mayores a 0. Pero ¿cuándo va a ser T mayores a 0? ¿Cuándo va a ser T mayor a 0? Aquí en el enunciado, ¿cuál es el valor de la corriente en el circuito? A 250 microsegundos. Esto sí, es mayor a 0, pero no es el máximo, porque aquí abajo, miren, dice lo siguiente, ¿cuál es el valor de la corriente al final? Para T mayores a 0, hace referencia esto y también esto, ¿ya?
pero más que todo este de aquí abajo, para el final. Entonces, para T mayores a 0 es cuando esta corriente ya va, en este caso, tender a infinito, infinito. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a... Tengo el símbolo de infinito. A ver. Creo que no. ¿O sí? No tengo... Ah, ya, aquí está. Aquí está el infinito. ¿Ya? Entonces, esto hace referencia cuando la corriente, en este caso, ya es al infinito. T. Ahí está. Pero ahora se ha sobrepuesto este otro, ¿no? Este otro lo eliminamos. Para T mayores a la corriente final, dice, ¿no? Esto ya va a ser T en el infinito. Ahí estarían los tres casos, ¿ya? Para T menores a 0 sería cuando la corriente es igual a 0. Para T igual a 0 sería cuando el interruptor se cierra, hay flujo de corriente y el tiempo sería igual a 0. Para T mucho mayores a 0, ¿no? Aquí mayores a 0. En este caso va a ser cuando la corriente, aquí, y en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito. Ahora sí está perfecto. Entonces aquí volvemos. ¿Cuál es el valor de la corriente al final? Entonces aquí la corriente depende del tiempo, pero el tiempo en este caso ya va a ser infinito, ¿ya? Para valores máximos. Ahí está. Entonces a esto le ponemos incógnita. Luego ponemos inciso C. Inciso C. ¿Cuánto tiempo le toma a la corriente alcanzar el 80% de su valor máximo? ¿Cuánto tiempo? Ya, me pide el tiempo. Ok. Entonces, aquí el tiempo le pondremos, ¿no? Listo. ¿Cuánto tiempo le toma a la corriente alcanzar el 80% de su valor máximo? Listo, ya. Entonces, aquí está todo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es resolver estos ejercicios. Ya prácticamente hemos realizado los dibujitos, qué es lo que está pasando, ¿no? En T menores a 0, en T igual a 0, en T mayores igual a 0. Ahí está, en los gráficos. Ahora lo que queda es utilizar las leyes de Kirchhoff, todo lo que hemos aprendido en física 2, ¿no? Para poder resolver este ejercicio. Que tampoco es algo complejo, ¿no? Es una simple, ¿qué se dice? Dos elementos en serie, ¿no? Solamente son esos. No es un circuito complejo con 3 mallas, 2 mallas, 7 nodos, no, nada de eso, ¿no? Aquí entonces le ponemos solución. Como les decía al principio, ahora viene lo siguiente. Hay dos formas de desarrollar. Uno vendría a ser, como les digo, tendría que formar una ecuación de primer grado, ¿no? Igual que cálculo 3 o ecuaciones diferenciales. Una ecuación de primer grado y entonces ahí buscar mi factor, ¿no? Factor y empezar a desarrollar para la corriente y el tiempo. Ya, pero ahora, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Tau, por ejemplo, no hay problema para tau. Está sencillo tau. Esto va a ser rápido para la constante del tiempo, ¿no? Tau está sencillo. No hay problema. Solución. Entonces, aquí le pondremos para tau, ¿no?
para tau. 2 puntos. Aquí, como es un circuito RL, tau, le pondré el simbolito de tau, ¿dónde estás? Igual a la inductancia sobre la resistencia. A eso es igual tau. Reemplazamos los valores. Aquí vamos a reemplazar, porque tenemos la inductancia, tenemos la inductancia. Tenemos la resistencia, tenemos la resistencia. Entonces, podemos determinar. Inductancia, 8 microhenrios. Ya. Voy a mandar otro enlace para que se puedan reconectar. Se va a cortar.